Buenas tardes a todos. Antes de dar paso a la mesa, voy a invitarles a que no abandonen la sala cuando finalice la misma, porque les tenemos reservada una sorpresa que va a merecer la pena, ¿eh? Mi nombre es Beatriz Villar Zavala, soy enfermera, miembro del grupo PACAP Rioja y actualmente estoy haciendo la especialidad de enfermería de familiar y comunitaria. A continuación va a tener lugar la mesa redonda que lleva el título de Experiencias de participación comunitaria en salud. Para ello, contamos con la presencia de personas con gran relevancia en salud comunitaria por haber impulsado la participación de la comunidad en distintos ámbitos geográficos y culturales y porque además han conseguido buenos resultados. En primer lugar, os presento a Juan Luis Ruiz Jiménez Aguilar, al que ya conocéis, médico de familiar y comunitaria, que ha sido una de las personas que impulsó el sistema de atención primaria español. Defensor de la sanidad pública y universal, como hemos podido apreciar todos, nos hablará de su experiencia en la creación de escuelas comunitarias de salud e implementación de consejos de salud en Vallecas. Le doy paso. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues como yo creo que somos bastantes, ¿no? Somos 4, o sea que hay que estar rápidamente en un tiempo limitado para que nos aturdamos demasiado. Ya hemos hablado en varias ocasiones de cosas que tienen que ver con lo que hoy voy a contaros. La experiencia que os voy a contar de estrategia de promoción de salud y de participación en el sureste de Madrid, que es un territorio de Madrid que aborda casi más de 350.000 habitantes, que engloba pues, la zona de Vallecas, Puente Vallecas, Vicálvaro, Moratalaz y se acerca justo casi hasta la provincia de Cuenca, Campo Real, etcétera, que es un territorio que dentro de las 11 áreas de Madrid, en un principio era el área 1, luego se convirtió en el área del sureste, que es la denominación actual. Y os quiero contar la experiencia en un ámbito que es el ámbito que se da en un territorio determinado de un servicio madrileño, del Servicio Madrileño de Salud, en una época determinada, que abarca desde una época determinada hasta la actualidad, aunque en las situaciones actuales las cosas estén un poco diferentes. Para que veáis un poquito las cosas que se utilizaron y cómo utilizamos algunos de los instrumentos que han ido apareciendo a lo largo de la mañana, de hoy y de ayer. Bien, por lo tanto, recordaré algunos aspectos del marco teórico, eso voy a pasar rápido y me centraré en alguna reflexión sobre el momento histórico, que también comentamos algo ayer, pero también, y luego hablaremos de los instrumentos y actividades que hemos realizado y una pequeña evaluación de la situación que se ha hecho. El marco teórico que cuando empezamos a trabajar con esta dinámica, que fueron en los años finales de 1988-90, que fue cuando en Madrid se ponía en marcha todo el proceso de la reforma de la atención primaria, empezaban a crearse los centros de salud, y teníamos como fantasía ideal y el marco nuestro de la estrategia de la promoción de salud, y nos creíamos aquello de que la salud y la enfermedad era causada por múltiples determinantes, etcétera, y del enfoque de la salud comunitaria se dio en un momento histórico donde había unas reformas del sistema sanitario de nuestro país y de la atención primaria. Esto es el marco donde nos movíamos al comienzo de nuestra experiencia y por la que optamos, y aquí esto es importante recordar, los artífices de todo este proceso se unieron en un momento determinado personas del mundo de la gerencia y de la dirección de atención primaria del área, por otro lado, de un cierto sector de profesionales y técnicos que se estaban constituyendo en los nuevos equipos, en los primeros equipos de atención primaria de ese distrito, de ese territorio, y en tercer lugar, un movimiento social muy activo que era un referente y que venía de las luchas, de los procesos de transformación democrática y de la conquista de los derechos sociales de la ciudadanía de ese territorio. Esos tres elementos se unieron en una etapa histórica muy aliados estratégicamente y permitió gran parte de las cosas que se han ido consiguiendo.
Evidentemente que no siempre se da, ni en todo este periodo histórico que llevamos hasta el año actual, se han dado las mismas circunstancias y, por lo tanto, también se ha demostrado que cuando han faltado alguno de los tres ha disminuido los resultados y el efecto de lo que se ha producido sobre este tema. Solamente aquí recordar que para nosotros este fuera el marco que nos acordábamos como estrategia. Decíamos antes que una oportunidad es recordar las estrategias de promoción de salud que están definidas desde Alma Ata, y ahí las tenéis, que las conocéis todos muy bien, no voy a insistir en ellas. Sí que hacer ver que había dos aspectos muy importantes que tenía que ver con la reforma, el reforzar la acción comunitaria en salud, el desarrollar las capacidades de los ciudadanos para abordar los temas de salud y la reorientación de los servicios sanitarios de esa época en la cual estábamos implicados tanto los profesionales sanitarios, que en esa época estábamos muy activos en este proceso, y la propia ciudadanía. Bien. Nuestro marco estaba también en esos principios éticos que yo vuelvo a recordar en este momento, porque es un buen momento para recordarlos ante la situación donde van las políticas globales, que la salud, y esos son los principios éticos que estableció la OMS a principios de este siglo XXI y que marcaban un poco lo que debería ser el siglo XXI. Si los leemos y los recordamos, pues son compromisos también de la ciudadanía de cada país, pues nos podríamos poner un poco a reflexionar en dónde está la situación actual, ¿no? La salud como derecho fundamental, en España se quita la salud, la equidad en materia de salud, aumentan las desigualdades y las situaciones de insolidaridad, y la participación de los ciudadanos, ya hemos visto cómo está la situación. Por lo tanto, estos son principios éticos que siguen siendo principios de lucha para ello. Bien. Recordar brevemente un poco la historia, que probablemente a muchos de vosotros, gente muy joven, no la tenéis por qué tener conocida, pero estaría muy bien que se recordara constantemente y de alguna forma en las universidades también se trabajara este tema, que es el encuadre histórico de la constitución de nuestro sistema sanitario. Hay una etapa muy importante en la reforma de este sistema hacia el Servicio Nacional Público de Salud, que es cuando se produce la transformación, la primera etapa de la transformación democrática y diseño del modelo del Servicio Sanitario Público de Salud, que son los periodos del año 70 a 1991. Hay una parte de la época de la dictadura que tiene que ver con la constitución de la seguridad social, y luego la parte de los movimientos sociales, de la lucha por la democracia y por los derechos, marcan un proceso de transformación democrática, y en nuestra transformación democrática el país opta por defender unos derechos, entre ellos el derecho a la asistencia sanitaria y a la salud como un derecho de la ciudadanía, y establece como principio de ordenación de nuestro sistema hacia un sistema público nacional de salud universal. Esa es la etapa, digamos, que es del auge, donde se diseña. Nuestro país viene tardío en el estado de bienestar. En las últimas etapas de la dictadura y el comienzo de la democracia, España desarrolla una época de estado de bienestar, de inicio del estado de bienestar de Europa, como modelo de Europa, en donde se desarrollan un poco los servicios públicos y se empieza a desarrollar. Nos toca esa etapa, que es muy corta, fundamentalmente desde 1986 hasta el 1991, que es donde empieza la segunda reforma. Muy poco tiempo, fijaos, a partir de tiempo empieza en la Unión Europea la transformación y la reestructuración de las políticas a nivel mundial, dominadas por la concepción neoliberal, en donde se produce el proceso de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos y el proceso de una política cada vez más mediada por las leyes del mercado y por la medicalización y de alguna forma todo lo que significa la transformación de la salud también como un bien de intercambio. En esa fase de reestructuración, España empieza a sufrir las consecuencias de eso. No nos dio tiempo a desarrollar en completo todo lo que era el modelo de reforma de atención primaria, y enseguida empieza una reforma de la reforma que va encaminada a otras políticas globales. Esto es importante que se sepa, porque esto es lo que ha ocurrido y lo que estamos viviendo en este momento. Luego el área de Madrid es un área de área 1 de Madrid, que es el sureste, y la estrategia se desarrolla en este periodo que os digo. Y ya lo que os decía antes, que había una conjunción de administración, profesionales y movimientos sociales. Recordad, Madrid es una zona del sureste. En total, Madrid, en esa zona, con toda la área urbana, son 700.000 habitantes. La zona del distrito de Vallecas es la que tiene 350.000. Y luego, pues unas características socioculturales de clase media-baja, con un estado de morbilidad importante, con alto número de desigualdades,
amplia participación social y muchos, como veis, muchos profesionales y equipos que dieron lugar a toda la estrategia de promoción, que permitieron la estrategia de promoción de salud. El marco legal, yo no voy a insistir porque ya lo hemos hablado en estas sesiones anteriores, y cómo se desarrolló esta estrategia. 3 elementos fundamentales quiero remarcar. Por un lado, en ese proceso que estábamos, se estaban montando los equipos, por lo tanto, la orientación de los centros de atención primaria de salud para un enfoque en donde se tendiera de forma global lo que estaba marcado en las características que se definían en la atención primaria de nuestro país, tanto en organización interna como en formación del personal y una serie de actividades e instrumentos que se fueron desarrollando en los equipos de atención primaria. Luego, una segunda línea que tuvo que ver con la capacitación del personal, tanto fundamentalmente ciudadanía, y que como ejemplo hicimos una experiencia muy bonita que fue las escuelas comunitarias de promoción de salud, de agentes de salud comunitaria, y luego la promoción de la acción comunitaria en salud y las alianzas con ellos. Con reorientación de los equipos, pues son lo que en un principio desearíamos que hubieran sido todos los equipos de atención primaria, ¿no? Consolidar una red de centros, estructurar su gestión, elaboración guías pedagógicas, cartera de servicios en donde se introdujeran el EPS grupal de la intervención comunitaria, la incentivación, crear instrumentos de coordinación sociosanitaria. Todo esto fueron las cosas que se fueron haciendo en el conjunto de la creación de los centros de salud que se iban montando en Madrid, en esa zona, perdón, en esos 29-30 que llegamos a desarrollar en esos años. En cada centro de salud había una red de responsables de EPS, de grupos de promoción, como decíamos ambos. Se constituyeron como obligación que todos los equipos tuvieran un responsable de equipo. Lo entendimos muy claro y de ahí vino que luego los equipos pudieran desarrollar sus actividades. ¿No quiere correr? Ahora, bueno, este es el equipo que formamos, que estábamos formados. Luego hicimos la otra parte importante de la acción, fue promover la acción comunitaria. ¿Cómo lo hicimos? Pues trabajamos conociendo un poco a toda la comunidad a través de promover y colaborar con ella en temas como tuvieran ser los grupos de ayuda mutua. En abogacía de la salud, en el área hubo una estructura que luego comentaremos, que fue la plataforma en defensa de la sanidad pública, primero una coordinadora de sanidad de Vallecas y luego una plataforma del sureste, en donde nos uníamos con los movimientos sociales para la potenciación de los consejos de salud y las campañas que se tuvieron que hacer para defender la sanidad pública. Se hizo que en los programas de mejora de calidad la ciudadanía pudiera participar, por ejemplo, en la evaluación de las respuestas a las reclamaciones y trabajos de coordinación intersectorial, y se favoreció la participación ciudadana a través de los órganos de participación, los consejos de salud. En este área, en Madrid, que había una reglamentación sobre ello, este área tenía en el conjunto global de Madrid, llegó a tener 14 consejos de salud en todo el territorio. Es el área que más consejos de salud. Estos son resultados de lo que significó todo esto, que os estáis dando cuenta, ¿no? Esto no quiere pasar. Pásame tú. Bueno, ¿qué hicimos sobre esto? Pues programas de salud integral, desarrollo de habilidades, las escuelas, la información a los medios de comunicación. Trabajamos con medios de comunicación local, trabajamos mucho en las acciones interservidarias, se hizo colaboración en procesos y planes comunitarios como el Plan 18.000 de Vallecas, que fue un plan muy conocido de desarrollo comunitario, y en los órganos de participación. Las escuelas comunitarias, ¿qué fue esto? Esto fue una idea que creamos una guía, llegamos a elaborar una guía pedagógica de promoción de salud y crear esas escuelas donde hicimos talleres de formación con los ciudadanos. El objetivo de esa guía fue fundamentalmente capacitar a los agentes de salud comunitarios en aspectos que tuvieron que ver con la dinamización social y con la participación comunitaria, con unos objetivos específicos. Esto llevó a la elaboración de una guía que se elaboró con un diseño. Nosotros presentamos desde un equipo, el nuestro, de Vicente Soldevilla, la guía. Se le concedió el primer premio PACAP del año 2000, y con ese primer premio del PACAP del año 2000 nosotros hicimos una socialización de la elaboración de la guía con todo el personal del área. Se apuntaron para hacer la guía 80 profesionales de los equipos. En aquella no había tantos equipos, pero había allá unos cuantos equipos. Pues 80 profesionales, médicos, enfermería, de trabajo social y administrativos se apuntaron a hacer la guía. Estoy hablando de 2000.
eso dio lugar a formación al personal y la creación de esas escuelas comunitarias. ¿Para qué? Pues buscábamos esto, que las personas surgidas de la comunidad, motivadas y estadas para enfrentarse a los problemas de salud, tuvieran ese conocimiento para abordarlos y poder participar en los consejos de participación. Es un documento de apoyo educativo con materiales claramente de centros de interés, donde se introducen, ¿ves? Pues se tratan distintas cosas. Es una guía que tiene muchas cosas. Si la queréis, está en PDF y los podemos facilitar. Temas como qué es la salud, la enfermedad, el autocuidado, modelos, educación para salud, el uso racional de bienes, participación comunitaria. Y tú haces los talleres y las escuelas, los que a la escuela llamamos los talleres donde hacíamos, con unas 20-25 personas, que dábamos talleres que pudieran durar unas 20 horas. Bueno, esto fue como se hizo, se hicieron escuelas en muchos sitios, se trabajó mucho con la población, se hicieron en consejos de salud, en coordinadores de salud de Vallecas, en la plataforma, en las escuelas de adultos, en los centros de Albucero, en el centro de Palomeras, en aulas, etcétera. Es decir, eso en muchos sitios, como veis. Y pretendíamos, evidentemente, con una metodología metodología pedagogía activa, de aprendizaje significativo, de mucho taller interactivo y mucho trabajo horizontal, generando que la gente pudiera participar y dar sus opiniones. Eso fue un aporte importante. Luego trabajamos con los grupos de ayuda mutua, con la acción social en salud. Y aquí os venía un poquito a decir otros dos aspectos importantes, como veis en la pirámide que os comentaba ayer, acciones de promoción de salud, educación, movilización social y abogacía. Pues esto fue otra de las características, estas acciones de promoción de salud van a tener un impacto en los resultados en promoción de salud y de ahí en los resultados intermedios y de alguna forma ahí va a intervenir en los resultados sociales y en salud. Esta es la famosa pirámide de la estrategia de promoción de salud y os dais cuenta que en la base hay la movilización social y la abogacía y en nuestra zona trabajamos eso con qué dos cosas importantemente, con lo que hemos dicho antes, las escuelas que van un poco a la formación y la capacitación de las personas en cuanto a sus dinámicas de movilización social y las organizaciones como la Plataforma y la Coordinadora de Sanidad y hoy día la Marea Blanca de Madrid. Son acciones de promoción de salud que han servido para defender el sistema sanitario público en donde nos hemos podido contar. Mantuvimos estructuras de coordinación intersectorial y los consejos de salud. Los consejos de salud se hicieron al amparo de las normativas de la comunidad, en donde participaban equipos directivos, movimientos sociales y organizaciones sociales como el ayuntamiento, y en donde hacíamos una reglamentación y una función. Tenían unas actividades que son las que ponemos ahí, información, evaluación de necesidades, análisis de políticas y consultas en la toma de decisiones, propuestas de intervención, y esto fue otra de las dinámicas que permitieron que cada vez más gente tuviera conocimiento de la situación del sistema sanitario y luego fueran elementos de instrumentos de lucha y de acción social. Algunos otros instrumentos que voy a pasar por el tiempo que ya llevamos, como fueron algunos aspectos de investigación, acción, participación. Se hicieron trabajos con el medio ambiente y salud. Hicimos una publicación que la podéis ver, está colgada en YouTube, que es Vivir en San Diego, una experiencia de investigación con las condiciones medioambientales y cómo influían en la salud, que sirvió en un momento determinado para que con ese informe que hicimos y con ese vídeo, los movimientos sociales en las batallas que se plantearon en Madrid para la rehabilitación de viviendas tuvieran un apoyo metodológico y un apoyo de los servicios sanitarios que les sirvió para que se aceleraran los procesos de rehabilitación de las viviendas de esa zona. El plan 18.000 que os he dicho, y esos fueron aspectos importantes de la suyo. Y ya paso un momentito para deciros algunos aspectos claves, que serían cuáles serían los criterios de calidad de procesos de participación comunitaria, para que os suenen. Esto sería para un taller específico. En la medida de que estos 5 criterios, estos 6 criterios que se utilizan a nivel también internacional para evaluar los procesos de intervención o de intervenciones comunitarias, tienen que ver con un eje, cuál es la información sobre los problemas que tiene la población, qué grado de información y en qué nivel. Puedes establecer una escala de Likert. Un segundo aspecto, cómo participan en la evaluación de las necesidades de los problemas y los servicios, cómo movilizan recursos y realizan tareas, cómo intervienen en la toma de decisiones, cómo contribuyen a la organización de la comunidad y qué grado de autonomía adquieren. Esos serían 6 criterios para evaluar si una intervención comunitaria, qué nivel de calidad tiene una intervención comunitaria.
Participantes, ya os he dicho, comunidad, ciudadanía, profesionales, instituciones y administraciones intervinieron. Y una evaluación rápida, siguiendo esos ejes. La información fue diversa y amplia, fue bidireccional. La calidad fue muy heterogénea, evidentemente. La accesibilidad a la información también fue limitada. Hubo resistencias y temor a dar información por parte de las administraciones y estuvo mucho más cercana el nivel primario que los niveles de administración hospitalaria o de salud pública. Cuanto a la evaluación de las necesidades, la captación fue compartida. Hubo, sobre todo, debate y análisis, fases de diagnóstico conjunto, con propuestas de programación, se hicieron grupos de trabajo y se participaron en programas de calidad. En movilización, la comunidad movilizó recursos. Muchos para la consecución de espacios, para hacer centros de salud. Trabajó mucho por la defensa de la abogacía de salud en temas tan importantes como la defensa de la mejora de salud o la formación en las escuelas comunitarias para la gente que tenía que ir a los consejos de salud. Tareas de planes comunitarios se trabajaron en paredes y en las cuestiones de coordinación. La escala de toma de decisiones, fundamentalmente lo que se hizo es predominio de información, alguna ocasional consulta, muy escasa negociación y limitada participación directa. Cuando se mide a nivel de toma de decisiones hay que acordarse de la escala de poder. Se informa, se consulta, se negocia, se vota o hasta se veta. Entonces, la máxima cosa que llegamos fue a consultas ocasionales. En ese aspecto no llegamos a poder tener capacidad de decisión. Alguna vez hubo que negociar. Se favoreció la organización social, se fortalecieron los movimientos, se facilitaron estructuras de coordinación y se capacitó a la ciudadanía con las escuelas de salud comunitaria. Por lo tanto, se amplió el contexto comunitario. Y por último, pues serían ahí claramente cosas que tenéis que tener en cuenta, que hay dificultades políticas que han salido hoy en el DAFO, y yo no voy a insistir en ellas, a nivel institucional también, y a nivel de los profesionales, hegemonía del modelo biomédico, la escasa experiencia, la falta de tiempo. Como hemos trabajado antes eso, lo voy a saltar. Pero son las que salieron también en nuestra evaluación, en nuestros trabajos de evaluación. Y luego las propias dificultades de los sectores sociales. Esto es un poquito lo que yo os quería contar de la experiencia. La experiencia ha cambiado con los tiempos. Yo creo, y por concluir, la promoción de salud del siglo XXI son necesarios, ante todo esto que hemos hablado, nuevas respuestas. Tenéis el reto ahí. Toda la juventud que hay aquí, en este sentido, tenéis que avanzar muy en eso. Para avanzar en el enfoque deben asumirse responsabilidades por parte de las administraciones, de los profesionales y de la población. Y yo creo que nada más, por mi parte, es decir que es posible y lo que hay que hacer es trabajar mucho y constantemente.